de audio que teníamos. Les comentaba y volvemos a iniciar. Gracias a las personas que me dicen que ya me escuchan bien. Les comentaba, pues como cada martes, como cada miércoles, perdón, en punto de las 4 de la tarde, nos encontramos aquí para hablar nuevamente de comercio exterior en su programa México, el Mundo, México. Y como les comenté, hace unos días tuvimos un programa, un curso, perdón, de la aplicación del IVA a las operaciones de comercio exterior. Afortunadamente tuvimos muchos contadores, muchos estudiantes, muchos aduaneros, como les podemos decir a todas estas personas que manejamos día a día el comercio exterior. Y surgieron varios temas para que los platiquemos en su espacio. Entonces, gracias por el comentario que estoy leyendo aquí. Surgieron varios temas que vamos a estar platicando en las próximas sesiones y uno de los temas que surgieron fueron ahí las rectificaciones, otros temas fueron la parte de devoluciones de IVA, otro tema fue cambios de régimen, también las rectificaciones, y de ahí surgieron algunas preguntas relacionadas a los programas de fomento, en este caso el programa IMEX. Y de ahí surge este programa con el cual ustedes me van a acompañar, vamos a tener interacción. Como ustedes saben, el objetivo de este programa es que ustedes, amigos de Caficom, amigos que nos ven, respondamos las dudas que van ejerciéndose, que van surgiendo día a día en nuestra operación diaria de comercio exterior. Si tú, amigo empresario, tienes un IMEX, piensas aplicar para la inscripción al programa IMEX, quédate con nosotros. Hoy vamos a platicar de 5 aspectos importantes en este tema. Y el primer tema es, si tú como empresario ya decidiste suscribirte a un programa de fomento en la modalidad industrial para producir y posteriormente exportar, que esa es la obligación principal del programa IMEX, quédate porque una vez obtenido el programa IMEX, y es el primer consejo, si tú tienes una IMEX, por favor, certifícate en materia de IVA y EPS. Esto, ¿por qué? Porque todas las operaciones al amparo de los programas IMEX, tienen que pagar el IVA. Y en operaciones temporales hay dos opciones: o lo garantizas por medio de una fianza, o la segunda opción es certificarte en materia de IVA y EPS y que posteriormente te den ese crédito fiscal por la autoridad con esa certificación, en el cual la autoridad te da el crédito fiscal y por medio de sus controles, que en este caso es el anexo 30, va a llevar el sistema de cuentas y garantías para dar el debido control a ese crédito. Entonces, si tú tienes un proyecto de exportación, si tú te vas a inscribir al programa IMEX, ten en cuenta que a la par del programa IMEX debe de llevar la certificación en materia de IVA y EPS. ¿Y por qué debe de llevarla? ¿Por qué? Porque te va a dar el crédito fiscal la autoridad para el no pago del impuesto al valor agregado. Si tú no tienes esta certificación, ¿qué va a pasar? Pues bueno, realmente es que tienes que garantizar mediante una fianza este pago de IVA. Y la fianza la tienes que contratar con una fianzadora, y en el momento realmente es un gasto que se va a hacer por operación. Si bien es cierto, la certificación en materia IVA y EPS, que es la otra opción,
tiene un pago de derechos, de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Derechos, por ahí del inciso M, de 30,000 pesos anuales aproximadamente, ¿no? Pero la carga, bueno, la carga administrativa que representa y el tener que cumplir todos los requisitos y darle el debido seguimiento para que en ningún momento estos se dejen de cumplir, es una carga, ¿no? No se equipara al pago de una fianza porque es mucho mayor los montos, de acuerdo a los montos de importaciones, de acuerdo al valor de la mercancía que traigamos. Se va a determinar el precio de las garantías ahí con nuestros amigos de las aseguradoras, afianzadoras, pero es mucho más alto y sobre todo es por el tipo de operación. Cada una de las operaciones debe de tener una garantía y en este caso de la certificación en materia de IVA y EPS es un pago anual por tener las certificaciones con la obligación para que no te requieran. ¿Por qué? Porque actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la NAM, antes está revisando a todas aquellas empresas certificadas. Por ahí, como lo vimos en las actualizaciones de la tercera modificación de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, que fue publicada en julio, a su vez por ahí surgió un boletín en el cual nos decía la autoridad que si tú eras empresa certificada, iba a ir a revisarte 4 veces mayor las revisiones, es decir, si antes revisaba uno, actualmente está revisando cuatro empresas más, y decía que esto surge a que las empresas certificadas no tienen el nivel de cumplimiento adecuado, es decir, no reportan quiénes son sus clientes, no reportan quiénes son sus proveedores, no reportan si hay cambios de accionistas. De ese tipo de errores nos hemos encontrado en lo personal, en las compañías que hemos estado trabajando, y la autoridad lo ha encontrado, lo ha detectado, ha visto que son un foco ahí que puede recaudar y que puede cancelar, entonces incrementó 4 veces las auditorías a estas empresas certificadas, ¿no? De ahí surgen diferentes temas como la comunicación que debe de existir en los departamentos de la empresa, ¿no? Y siempre les comento y me gustaría que lo tuvieran bien presente. La comunicación que debe de haber entre todos los departamentos o las personas que se encuentran dentro del área de comercio exterior con el área de contabilidad es importante. Debe de haber un flujo de comunicación muy importante debido a que el área de comercio exterior requiere, revisa las leyes que están o que debemos de cumplir en las áreas, en las diferentes áreas, ¿no? Con áreas me refiero al área de la certificación de materia en IVA y EPS, al decreto del programa IMEX, que también tiene, si bien tiene muchos beneficios, tiene también obligaciones que tenemos que cumplir. Y si en esta parte los encargados de comercio exterior de la empresa saben cuáles son las obligaciones que van muy aunadas a todos aquellos reportes, toda aquella información generada en el área de contabilidad, es importante que haya un flujo de información para dar el debido cumplimiento a estas normas. Entonces, por favor, amigos, tengamos ese flujo de comunicación entre áreas. Por ahí también el área de producción, los jefes de producción ahí deben de tener un flujo de comunicación importante de acuerdo al flujo de las mercancías que se dan, a la rotación de inventarios, a las mermas y desperdicios que van generando nuestro proceso productivo. De hecho, más adelante en otro consejo más, les vamos a hablar y vamos a platicar de las mermas y desperdicios generadas por empresas IMEX.
Entonces, tal cual, el primer consejo es, vamos a cumplir todas aquellas obligaciones fiscales que tengamos, que tengamos compartidas, de manera compartida los diferentes departamentos, es decir, el Departamento de Comercio Exterior, de Contabilidad, y que haya un flujo de comunicación importante entre ellos, ¿no? Mis amigos contadores, aquellos todos que presentan informes, declaraciones todos los meses, por favor, la 32D debe de estar en positivo siempre, deben de cuidar esta parte de que salga positiva en todo momento. Si no, vamos a tener problemas ahí con el padrón general de importadores, vamos a tener padrón, nos los pueden cancelar, entonces es importante que estemos activos, que los domicilios se encuentren localizados. Es un tema bien delicado. Fíjense que nosotros, las empresas que manejamos los programas CIMEX, a veces eh, abrimos plantas, crecemos, y a veces todos aquellos bodegas, nuevos locales que abrimos, no los damos de alta, ¿no? Y lo peor, al final de cuentas, por el flujo de producción que tenemos, empezamos a destinar mercancías importadas temporalmente a estos almacenes. Y que las mercancías no se encuentren en los almacenes registrados o en los domicilios registrados dentro de nuestro programa IMEX, nos va a traer problemas. Nos va a traer muchos problemas. Vamos a tener ahí cancelación del programa IMEX, cancelación del padrón de importadores. Vamos a tener ahí problemas. Entonces, por favor, que todos los domicilios de las plantas, los domicilios productivos, los almacenes estén registrados dentro de nuestro programa IMEX. Y más si tenemos una certificación, tenemos que dar un aviso para dar de alta estos domicilios. Esa parte no la dejen pasar. Por ahí todas las declaraciones de la empresa, las declaraciones informativas, pero además, amigos, es muy importante la situación fiscal de cada uno de nuestros representantes legales, accionistas, consejo de administración. No solamente recae la responsabilidad en la empresa, por ahí en la certificación de materia IVA y EPS, nos dicen todos, el consejo de administración, representantes legales y accionistas están vigilados. Actualmente todas aquellas personas que aparecen dentro de nuestro documento constitutivo como socio, accionista, representante legal, están siendo vigilados. Es muy importante que cada uno de ellos tenga su 32D, que estén en orden de sus declaraciones, y ese es lo que engloba realmente el primer consejo del día de hoy. La situación fiscal de la empresa como tal es muy importante. Por ahí, si ustedes quieren revisarlo, váyanse al capítulo 7 de las reglas de carácter general, si son empresas certificadas, si aún no son empresas certificadas y únicamente tienen el programa de fomento del IMEX, por favor váyanse al decreto, revisen cuáles son las obligaciones que tenemos que presentar, no se les olvide para presentar el reporte anual de cada año. Ahí en el último día hábil de mayo tenemos que presentar el reporte anual de comercio exterior para todas aquellas empresas. Si no lo presentan por alguna situación, la autoridad en este caso va a sacar un listado de todas aquellas empresas que a agosto no presentan su reporte de operaciones de comercio exterior, o aquellas empresas que tienen un problema con sus domicilios. Por favor, ahí chéquenlo. Si ustedes no lo presentaron, si tienen algún problema con los domicilios fiscales de las empresas, vayan al diario oficial, vean si aparece, y si aparece,
cumplan con esta obligación, cumplan con esta obligación. ¿Por qué? Porque si no, en este mes, en los próximos días, en septiembre, en el diario oficial van a salir publicados todos aquellos números de programa IMEX que fueron cancelados debido a que no presentaron el reporte anual de comercio exterior, que esta es una obligación de todas las empresas que tienen un programa IMEX, ¿no? Como cada año se presenta ahorita en 2023, se presentó la balanza comercial de lo que fue las operaciones del 2022. Entonces, eso es el primer consejo. Realmente vayan, por favor, revisen, hay que cumplir todas estas obligaciones de comercio exterior que tenemos para que podamos seguir con nuestros programas. La segunda, y entrando un poquito más ya en materia de IMEX, todas aquellas empresas que tienen IMEX, hoy vamos a platicar como segundo punto las mermas y los desperdicios resultantes del proceso de producción que hay en cada una de las plantas que cuentan con programa IMEX. Y les quiero platicar el día de hoy cuál es la manera en que se le debe de dar el debido tratamiento, Si bien es cierto, ustedes, dentro de las obligaciones que tienen como empresa IMEX, es destinar un lugar específico para las mercancías de importación temporal, separadas de todas aquellas importaciones que son definitivas o que fueron dentro del mercado nacional. Las importaciones temporales deben de tener un lugar de almacenamiento específico. Por ahí hace muchos años, hace pues aproximadamente unos 10 años que empezamos, que ya nos dedicábamos a esta parte de las autorizaciones de programa IMEX. Platicábamos con la gente de la Secretaría de Economía en aquellas delegaciones locales que existían dentro de toda la República Mexicana. Y como bien lo decían ellos y como lo establece el decreto, las mercancías deben de estar en un lugar destinado, separado de las importaciones definitivas y de las del mercado nacional. Y en su momento
Sí, ya estamos al aire nuevamente. Tuvimos aquí un pequeño problema, estamos teniendo, al parecer, con internet. Está inactivo. Bueno, pero esperemos nos escuchen. Regresamos a la transmisión. Una disculpa por los problemas que tenemos aquí de internet. De verdad, desde que tenemos una conexión buena de internet, pero en estos momentos empezamos a tener problemas, fallas. Les pido una disculpa. Gracias, Rocío. Gracias por los mensajes. De verdad les pido una disculpa. La parte del internet nos está fallando en este momento, pero seguimos. La verdad es de que uno de los puntos que quería platicar con ustedes es la parte perdón, del internet, no, del internet. Bueno, del internet me está fallando, no sé por qué. De verdad les pido una disculpa, pero bueno, después de esto que estamos pasando, vamos a regresar con los desperdicios y las mermas, ¿no? Les comentaba, hace como 10 años, cuando la autoridad revisaba por medio de las oficinas locales de la Secretaría de Economía, los delegados de aquellas dependencias nos obligaban, al menos me obligaron en el estado de Guerrero, cuando estábamos tramitando este programa IMEX, me obligaron a delimitar el espacio donde iban a estar las mercancías importadas temporalmente, ¿no? En este caso, en algún momento, dentro del almacén, se delimitó con malla ciclónica para almacenar ahí todas las mercancías importadas temporalmente. Posteriormente, en otros estados, por ejemplo, Hidalgo únicamente nos decía, bueno, hay que delimitarlo, ¿no? Basta con que en el almacén se delimite con pintura, con algunas franjas adhesivas que exclusivamente se encuentran en esos espacios las mercancías importadas temporalmente. Y así ha llegado hasta que llegamos actualmente con la fe de hechos, ¿no? Actualmente en la fe de hechos, el fedatario, el corredor público, designado por la Secretaría de Economía dentro de los listados publicados en las diferentes sitios de Internet de la Secretaría de Economía, eh, hace una revisión exhaustiva y hace una evidencia fotográfica que estos espacios de delimitación donde se van a encontrar las mercancías temporalmente fuera de los espacios de las importaciones definitivas y de las mercancías compradas, sean totalmente delimitadas, ¿no? Ahí en este paso, dentro de la fe de hechos, lleva varios aspectos, varios puntos, varios requisitos que, como les comenté anteriormente, el fedatario, el notario, se da la tarea de realizar una visita y dar fe de hecho de que nuestra planta, nuestra empresa, cuenta primeramente con los documentos que acredite un proyecto de exportación, posteriormente que contamos con el personal y que tenemos los documentos que avalan esta situación, ahí con los pagos de las cuotas obreros patronales. Posteriormente hace un recorrido para revisar que toda esta maquinaria que tenemos dentro de nuestra planta se encuentre legalmente, y además se lleva la evidencia documental de esta parte. Posteriormente hace una evidencia fotográfica de los espacios, y perdonen que les comente esta parte del fedatario de cómo se hace una fe de hechos, de los aspectos, a grosso modo que les cuenten.
pero surge del comentario que le hice de la delimitación de espacios. Entonces, el fedatario público, por medio de las fotografías que va a adjuntar a esta fe de hechos, toma una evidencia fotográfica de las oficinas, de las máquinas, del personal realizando actividades, del comedor, si existe un comedor, de los baños, también tiene que otro requisito indispensable es la ubicación de la planta. Salen a la calle para tomar cuál es el frente, los accesos, las salidas, las entradas, si tenemos rampas para almacén, entre qué vialidades está, diferentes puntos como estos para comprobar que realmente existe la planta, que tenemos un contrato de exportación, proyectos de exportación, que tenemos la maquinaria necesaria para poder cumplir estos proyectos de exportación y, por último, el personal, que tengamos el personal que nosotros hemos comentado. Entonces, eso es la fe de hechos. En este sexenio se inició con la fe de hechos. Antes, en sexenios anteriores, teníamos una delegación local en cada uno de los estados, donde los delegados de estas oficinas gubernamentales realizaban una inspección física, una visita física a estas empresas que querían un IMEX, que hacían una solicitud de IMEX, iban, revisaban, comprobaban, mandaban la información, avalaban estos dichos que presentábamos dentro de nuestra solicitud y ellos lo avalaban. Desaparecen todas estas oficinas locales de la Secretaría de Economía y aparece esta figura, este nuevo requisito que denominan la fe de hechos. Y la Secretaría de Economía por ahí platica, toma acuerdos con algunos representantes de notarías para que únicamente estos notarios, estos fedatarios públicos que estén registrados, que se encuentren dentro del registro de la Secretaría de Economía, puedan emitir y sean válidas esas fe de hechos para la inscripción. Pero bueno, así ya regresando nuevamente al tema de estos espacios delimitados, nos encontramos que así como las materias primas deben de tener, importadas temporalmente, deben de tener un espacio para delimitar esta parte de donde van a ser albergadas, así tenemos los desperdicios, todos aquellas materia prima o materia que resulta dentro del proceso productivo y que se vuelve inservible, pero es tangible, a eso le vamos a llamar desperdicio. Todas aquellas partes que pasaron por el proceso productivo, que se vuelven inservibles, que son tangibles y que yo ya no voy a poder utilizar para ingresarlas nuevamente a mi proceso productivo. Así podemos definir los desperdicios, así podemos definirlos, y también les comento, estos desperdicios deben de tener un lugar asignado dentro de mi almacén. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya ingresaron a un proceso productivo, ya fueron parte de un proceso productivo, pero toda esa materia que ya no sirve, que ya no puedo ingresar de nuevo a mi proceso productivo, pero que yo la, perdón, que yo la tengo, que es tangible, que yo la tengo, que yo la veo, está pendiente de retorno. No hemos de dejar, no exenta que ya entre el proceso productivo la obligación que yo tengo de retornarla al extranjero. Es de ahí que se le debe de dar un tratamiento a todos estos desperdicios.
¿Cuáles son los tratamientos que le podemos dar? Regresarla, retornarla, retornarla. Es decir, mediante un pedimento de exportación RT, y por ahí hay un identificador, el DE, que indica que estamos retornando desperdicios. ¿A qué valor? Ustedes, mis amigos contadores, me van a preguntar, bueno, ¿a qué valor lo voy a retornar? La ley aduanera nos comenta que todos estos desperdicios van a pagar su tasa, y el valor comercial de estos desperdicios es el de la forma que se encuentren después de ese proceso productivo. Entonces, después de que ya pasó por el proceso productivo, que ya es algo, un material que ya no nos sirve, que es un desperdicio, así lo tenemos que considerar como desperdicio. Y me van a preguntar ustedes, amigos contadores, ¿con qué valor? Con el mismo valor del desperdicio, del desperdicio. Entonces, vamos a hacer un retorno de mercancías, ¿m? Con el identificador de, con una descripción de desperdicios, con una fracción de desperdicios y con un valor de desperdicio. Eso es lo que tenemos que hacer si nosotros como empresa queremos dar ese tratamiento. Además de ese tratamiento está lo que es el cambio de régimen. El cambio de régimen. El cambio de régimen, como su nombre lo indica, es nacionalizar, cambiar de régimen de una importación temporal a que pase a ser una importación definitiva de estos desperdicios. ¿Cómo se da esto? Bueno, nosotros como empresa que ya en el lugar delimitado para resguardar estos desperdicios, vamos a hacer el cambio y vamos a pagar impuestos
Amigos, nuevamente, está intermitente el internet, de verdad, desde que iniciaron con los problemas con la intermitencia de el internet. Lamento que en este horario tengamos estos problemas para dar esta plática que estamos llevando. Les pido una disculpa, de verdad que a mí también, pues me da pena que tenga estos sucesos dentro de la transmisión. Les pido una enorme disculpa, pero vamos a continuar en medida de lo posible para seguir dando esta plática. Me parece muy interesante, espero les esté pareciendo interesante. Y bueno, ante todo una disculpa y seguimos. Eh, en el cambio de régimen de los desperdicios, vamos a pagar el valor de este material a valor desperdicio. Y la fracción arancelaria que vamos a utilizar es la de los desperdicios. La ley aduanera nos menciona que estos desperdicios deben de estar clasificados y el pago de los impuestos deben de ser al valor desperdicio, a las características que se encuentre en ese momento los materiales. Y los materiales, al ser el resultado de un proceso productivo, que ya son obsoletos, que ya no los podemos ingresar nuevamente a este proceso, se vuelven realmente un desperdicio, ¿no? Entonces, de esa manera los vamos a clasificar. Eh, si la fracción de los desperdicios debe o cae en algún arancel o debe de pagar algún arancel, lo tenemos que pagar, así lo hayamos importado de algún tratado de libre comercio. No podemos tener el beneficio de mercancías originarias de México hacia México. ¿Y esto es por qué? Porque por ahí ustedes pueden revisar el TEMEC, donde menciona que no podemos hacer esta distinción, ¿no? A las mercancías, las materias primas, al ser ya resultados de un proceso productivo, pues confieren el origen, aceptan el origen o se vuelven originarias de una de estas, de los tres países, en este caso de México, y no podemos utilizar ese mismo beneficio de México para México. Entonces, se van a pagar los aranceles correspondientes, pero la ventaja que yo le veo a este tipo de cambio de régimen de los desperdicios es realmente que el tiempo es de nosotros planeamos, verificamos y hacemos los cambios de régimen antes de que venza el plazo, ¿no? El plazo establecido que, como ya ustedes saben, 6 meses cuando son transferencias, operaciones virtuales, 18 meses si somos en una empresa certificada y si somos operador económico autorizado o empresa OEA, tenemos hasta 36 meses. Dentro de ese plazo les debemos de dar el mismo tratamiento a estas mercancías importadas temporalmente, ya sea el retorno, esta que estamos viendo, que es el cambio de régimen de los desperdicios, es decir, pagar impuestos sobre la base, que sería el precio a nivel desperdicio, y ya las volvemos de una importación temporal, pasan a ser una importación definitiva, y posteriormente ya podemos o ya se encuentran ya podemos hacer los descargos dentro de nuestro anexo 24 y dentro de nuestro anexo 30, anexo 31 anteriormente, del sistema de cuentas de garantías de empresa certificada. Pero aquí hay un punto bien importante, como les he comentado en diversas pláticas, en algunos cursos que hemos tenido, la diferencia es básicamente el anexo 24 de las reglas de carácter general nos maneja las cantidades que vamos descargando y nos da como resultado las cantidades que tenemos pendientes de retorno al extranjero.
ya sea para ingresarlas a nuestro proceso productivo o en su caso, si ya va a vencer nuestra temporalidad que les acabo de mencionar, hacer el debido cambio de régimen. En este caso vamos a hacer lo que se nos facilite más, lo que nos corresponda, ¿no? Entonces, esos son los desperdicios. De esa manera vamos a trabajar con los desperdicios. De esta manera le vamos a dar este tratamiento a los desperdicios. Por ahí hay otra opción que es la donación. Tenemos que buscar a alguien que quiera estas, o que aparezca por ahí como empresa para recibir donaciones en el diario oficial de la Federación, que esté autorizada. Vamos a hacer, realmente es un tema largo, un proceso tedioso y hasta cierta manera burocrático, ¿no? Entonces, para mí, yo les aconsejo a todas las empresas con las que trabajamos de IMEX, si, si no quieren hacer retornos de estos desperdicios, tenemos que hacer la parte de un cambio de régimen a valor desperdicio, pagamos los impuestos sobre ese valor, pagamos nuestro pedimento virtual, los honorarios de la gente aduanal, no hay más gastos, no hay transportación, no hay gastos logísticos, la carga administrativa realmente es poca y le damos un debido tratamiento. A comparación de las donaciones, al entrar a algunas instituciones que reciben estas donaciones, se vuelve un poco más tardado, aún la carga administrativa es mayor. Entonces, yo les aconsejo el cambio de régimen, pero también vamos a ver la transferencia. ¿Y qué sucede con la transferencia? Como ustedes saben, las empresas IMEX pueden transferir estos desperdicios resultantes de nuestro proceso a empresas IMEX que prestan servicio de reciclaje o de captación de residuos, de desechos. Hay empresas que se dedican a esa parte y se va a hacer esta transferencia, ¿no? ¿Qué va a ser la transferencia? Y aquí hay un tema bien importante que son activos, pero miren, les explico. Pues se basa simplemente en hacer operaciones virtuales de exportación y la otra empresa IMEX que va a recabar todos estos desechos, estos desperdicios, lo va a hacer una virtual de importación. De esto, de acuerdo a lo contemplado en la regla 4321, que nos dice el procedimiento de todas estas operaciones virtuales, ¿no? De que debe ser un pedimento, que pueden ser semanales, pedimentos consolidados semanales, mensuales, con todas aquellas traspasos o transferencias que se cumplan durante la semana o mes, se pueden consolidar en un solo pedimento. Pero fuera del escenario básico que sería que la empresa IMEX transfiera a una IMEX de servicio todos estos desperdicios y quede saldado, mucho de estos activos, de estas transferencias, de estos desperdicios generados en nuestra planta productiva, a veces también existen estos desperdicios de bienes de activo fijo, ¿no? Y aquí sucede mucho y el ejemplo es muy claro y por eso se los hago mención de que muchas veces cuando vienen estas empresas que vienen, todos nos quieren comprar como chatarra, ¿no? O sea, yo te pago el kilo de máquinas o de chatarra a 10.20 pesos, yo te lo pago el kilo y te lo pago como tal, como desperdicio, ¿no? Como desperdicio. Debemos de recordar lo que dice la ley y que menciona que todas aquellas mercancías, todos estos desperdicios, perdón por llamarles mercancías, todos estos aquellos desperdicios que salen
del proceso productivo o que se encuentran para toda aquella maquinaria que se encuentra para realizar este proceso productivo y que ha dejado de cumplir su funcionalidad, es decir, que ya realmente aquel torno que yo importé y que ya no cumple con esta función por tener desperfectos, porque ya no encontré refacciones, porque ya mis amigos ingenieros, aquellos que meten una máquina, compran una refacción, la vuelven a echar a andar, de una máquina malamente le quitan y le ponen a otra, pero que tienen todo ese ingenio, esos conocimientos, esas habilidades para echarla a andar, para que vuelva a funcionar, para que pueda incorporarse a nuestro proceso productivo. Cuando ya mis amigos ingenieros hicieron todo eso y la verdad ya no la pudieron echar a andar, ya cumplió, podemos decir que ya cumplió tal cual con su función dentro de nuestro proceso productivo, y que ya no la puede realizar, que ya no puede realizar las tareas dentro de ese proceso, lo vamos a desechar, lo vamos a desechar. Ya se vuelve un desperdicio, pero no un desperdicio de fierro por kilo ni de chatarra por kilo. Sigue siendo una máquina, porque si ustedes recuerdan, la ley aduanera nos menciona, se va a clasificar de acuerdo a las características en las que se encuentre. Y ese torno no deja de ser en metal o en kilos de chatarra. Sigue siendo un torno, perdón, de que haya perdido la... Es importante que en el pedimento de exportación que va, que va a ser la empresa de servicios de reciclaje, le pongamos muy bien torno, pero que la naturaleza no cambie, no cambie, no se convierta a 100 kilos de chatarra. Al final, al final, cuando la autoridad llegue en las facultades de comprobación a la empresa IMEX de chatarra, de servicios, de recolección, le va a decir, oye, ahí tienes un torno, no tienes lo que es kilos de acero, ni chatarra, las características no cambian, un torno. Entonces, por favor, si quieren hacer estas transferencias entre empresas de servicio, de reciclaje, de acopio, de desperdicios industriales, por favor, no pierdan esa esencia con los activos fijos, ni con, por ejemplo, también a mí me tocó un caso, ¿no? De un montacargas que surgió en esta parte de transferencia a empresas recicladoras, ¿no? Y que lo vendían como que la descripción en el pedimento pro forma que me enviaron a revisión, le decía, ¿no? 2000 kilos de fierro, ¿no? Y pagaban, o se hacía el cálculo de impuestos como 2000 kilos de fierro, ¿no? Entonces yo les comentaba, o sea, ¿qué es lo que ves, no? ¿Cuál es la naturaleza de la mercancía que estás transfiriendo, no? ¿Cuáles son las características propias, no? ¿Qué es lo primero que ves? Pues un montacargas, ¿no? Ya que el montacargas tenga los 2000 kilos de hierro de fierro, es diferente, pero en esencia lo que tú ves es el montacargas, ¿no? Y yo le decía a la otra empresa, bueno, ¿qué va a pasar cuando te vayan a revisar? Como les dije anteriormente, cuando la autoridad te diga, oye, vengo a revisar tus instalaciones para ver tu maquinaria, tu equipo y todo. Van a ver ese montacargas. Allá hasta el último, a lo mejor en la más esquina o junto a la chatarra lo van a ver y te van a decir, ¿sabes qué? Para comprobar la legal estancia necesito marcas, modelos, números de serie, porque es una mercancía que se puede identificar individualmente. Necesito que me compruebes la legal estancia.
Y como saben, amigos, para comprobar la legal estancia es factura de subasta del gobierno federal, factura de compra-venta de residentes en el país, es decir, compra-venta, una factura de venta, un CFDI, y posteriormente, si fue importado, un pedimento, ¿no? Y en estos tres documentos deben de ir los datos que la identifican individualmente como marca, modelo, número de serie. Entonces, esta parte es importante, de verdad que es importante que lo consideren, que lo tomen en cuenta. Y como les comentaba, y perdón, con esta parte del internet que me anda fallando y estas cosas, les comentaba, ¿cuál es la diferencia del anexo 24 y el anexo 31? Y no quiero que se me pase y por eso regresé, porque de verdad que es bien importante lo que les voy a decir. Nosotros que somos una empresa certificada, que tenemos la obligación de presentar nuestros reportes de descargo, ya sea mensualmente o bimestralmente en el anexo 30, en el sistema de cuentas de garantía del SAT, la diferencia, y se las comento rápido porque se nos acaba el tiempo. La diferencia es, anexo 24 maneja las cantidades y el anexo 30 y 31 anteriormente maneja valores. Cuando nosotros hacemos un cambio de régimen de los desperdicios, si bien es cierto, la ley nos indica que lo vamos a hacer al valor de las mercancías que tanto he platicado el día de hoy, lo vamos a hacer al valor de las mercancías. En el anexo 30 lo tengo que hacer al valor de las mercancías que fueron importadas. ¿Y esto por qué? Porque el crédito que nos da la certificación en materia de IVA y EPS nos los da al valor de las mercancías importadas temporalmente en su primer estado. Y su primer estado de esta mercancía es la que se encuentra lista para entrar a nuestro proceso productivo. Si bien los desperdicios dejan de estar y ya no se pueden ingresar nuevamente al proceso productivo, si yo ingreso a ese valor desperdicio, esos descargos a mi sistema de cuentas sin garantía, voy a tener un saldo pendiente de retorno y voy a ser un contribuyente que la autoridad me puede revisar eso y que voy a estar cayendo en una falta. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el precio que yo pagué a la importación y la de valor desperdicio, esa diferencia genera un crédito que yo ya no voy a poder soportar. Ya no voy a poder soportar. Eso va a ser el que ya no voy a poder comprobar, aunque yo tenga mis documentos, aunque yo haya hecho mi cambio de régimen, tengo que hacer muy bien el descargo. Por favor, amigos, nuevamente, vamos a tener un programa siguiente, contexto empresarial, en punto de las 5 de la tarde. Me dio mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Les pido una disculpa, de verdad, una disculpa por los problemas. En estos momentos empezó a fallar, pero está fuera de mis manos. Por favor, los invito nuevamente a que me manden sus temas, sus preguntas, sus comentarios sobre los temas que quieren que tratemos en su programa, hablando de comercio exterior. Agradezco mucho a mis amigos de Caficom por el apoyo prestado para estas cápsulas. Los agradezco a ustedes por haber estado escuchándome aquí en esta hora, como todos los miércoles. Me voy, no sin antes hacerles la invitación para vernos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde con un nuevo tema, hablando de comercio exterior.